a la palabra del Señor. Y he puesto por título a la enseñanza de hoy. Sabemos que estamos en la escuela de oración, así que siempre les recordamos, por si hay alguna persona que está por primera vez aquí o que se ha conectado por primera vez en las redes, que los martes siempre todo lo que hablamos tiene que ver con la oración. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque como dice el pastor, la oración es el pulmón nuestro y siempre, siempre, siempre hay algo que decir sobre la oración. No nos cansamos de decirlo. Así que vamos a buscar los evangelios y quiero que vayamos al evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 5 de Lucas. Ustedes saben que yo todos los días oro por el milagro de mi vista, así que hasta que Dios haga el milagro, que sé que lo va a hacer, yo utilizo la tecnología para ayudarme un poquito, ¿verdad? Así que por eso me ven con la computadora, porque aquí puedo agrandar la letra mucho. Y oscurecerla también. Vamos a buscar en Lucas 5 y quiero ir específicamente a los versículos del 19 al 26. Versículos del 19 al 26. Y hoy vamos a estar hablando la oración que rompe los techos. La oración que rompe los techos. Y dice así la palabra del Señor, Lucas 5, vuelvo y repito, versículos del 19 al 26. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y está en la pantalla, algunos fariseos y maestros de la ley y religiosos estaban sentados cerca. Al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Vamos a repetir eso todos juntos. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataban de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Aleluya. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. ¿Cómo se fue a su casa? Alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios, exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Sé que desde muy pequeños, por lo menos aquellos que llevamos tiempo congregándonos, hemos leído y hemos escuchado esta palabra.
Posiblemente era una de esas historias que la escuela dominical de niños nos dejaba así mismo, pasmados, atónitos, perplejos. Porque hacíamos toda el ejercicio visual. Y si eso se acompañaba a las laminitas que tanto al pastor le gustaban, esas laminitas que pegaban, ¿verdad? Pues eso también nos ayudaba a poder, ¿verdad? Poder remontarnos a ese momento tan maravilloso donde estaba Jesús, para variar, lleno de una multitud que lo seguía y lo apretaba. Jesús, sabemos que continuamente las multitudes lo seguían, algunos porque realmente creían en él, otros simplemente por curiosidad. El punto es que lo seguían. Muchos simplemente querían ser espectadores. Vamos a ver qué va a pasar allí, ¿verdad? Parecían puertorriqueños. Vamos a ver qué va a pasar allí. Se forma el tapón porque de momento un carro se detuvo en el paseo y se formó un tapón porque todo el mundo quiere saber qué pasó allí, ¿verdad? Así que allí estaba ocurriendo igual. Y estaba Jesús en aquel lugar sanando enfermos. Lo que exactamente estaban haciendo hoy aquí. Estaba orando por los enfermos. Porque ¿cuántos saben que más allá de tanto intelectualismo y tanta complejidad que le queremos dar al evangelio, Jesús simplemente vino a salvar lo que se había perdido? Y vino también a libertar a la gente de los espíritus y demonios que la atormentaban, y vino a sanarlos de toda enfermedad. Y nosotros, la iglesia, continuamos haciendo su obra en el nombre de Él. En este momento estaba Jesús presente. Por lo tanto, más allá de alguien tener que orar por los enfermos, Jesús mismo simplemente los tocaba y declaraba sobre ellos sanidad. Y este cuadro, esta imagen que tanto hemos escuchado desde muy pequeños y que todos tenemos nuestra manera de imaginarlo, ¿verdad? De momento pensamos en aquellos amigos, verdaderos amigos. ¿Cuántos quisieran tener amigos así? Amigos que en vez de criticarte o simplemente querer ir contigo al cine o a la playa, son amigos que en el momento que realmente tú los necesitas, son capaces hasta de cargarte. E incluso si tú de momento estás claudicando en tu fe, alimentar tu fe. Qué buenos amigos eran esos. Así que allí estaban aquellos amigos de aquel paralítico que dice la palabra que era un joven. Entonces, usted sabe que la palabra es específica. Todo tiene una razón de ser que lo diga allí. Porque no importa la edad que tengamos, para nadie es bonito ser paralítico. Nadie quiere ser paralítico. Pero yo me pongo en el lugar de aquella persona porque dice que era un joven. Así que podemos imaginar que ya a muy temprana edad, aquel joven se había tronchado su vida. Y mientras tal vez todos los demás jóvenes hacían muchas otras cosas, él tenía que permanecer inmóvil por su condición. Y allí la Biblia no dice si fue que el paralítico dijo a los amigos: mira, Jesús está cerca, yo quiero que me lleven allí. La Biblia no especifica de quién fue la idea. Lo que sí está claro es que la Biblia dice que Jesús le llamó la atención la fe de ellos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que si algo cautiva el corazón de Dios es la fe de alguien? La fe sencilla de alguien. Y dice que viendo la fe de ellos, le dijo al joven: sé salvo. Hoy el Señor nos va a lanzar un desafío en esta noche a esta congregación. Y es que en medio de nuestro proceso de intercesión y oración, nosotros recordemos que hay personas que posiblemente necesitan que nosotros rompamos el techo por ellos. O por el contrario, tal vez tú eres esa persona que necesitas que alguien rompa el techo por ti. Sea cual sea el caso, qué bueno es saber que estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta y con el sanador por excelencia. Hay ustedes, emociónense, hermano. Móntense en el tren conmigo en el viaje que estamos haciendo ahora. Porque hoy nos vamos a convertir en rompedores de techos. No de un techo, de muchos techos. Porque la oración
Es una herramienta tan poderosa y siempre hemos aclarado aquí que lo que hace que la oración sea poderosa es a quién le estamos orando, que quede claro. Lo que hace que la oración cobre poder, no es, más allá de la oración en sí misma, es a quién se la estamos dirigiendo, porque el poder proviene de Dios, al cual le estamos pidiendo. Y hemos hablado aquí de muchas maneras de interceder, de muchos propósitos para interceder. ¿De qué pasa cuando hay una persona que necesita que rompamos el techo por él? Y vamos a hablar un poco de todas las cosas que pueden representar para nosotros romper un techo. Pero antes de eso yo quiero hacer énfasis a algo que dice aquí el pasaje que acabamos de leer. Mantenga su Biblia abierta. Y es que siempre que Jesús hacía algo bueno, ¿qué hacía Jesús? ¿Algo qué? Jesús hacía cosas malas. Y todo lo que Jesús hacía era intencional. Todo lo que Jesús hacía era con un propósito. Todo lo que Jesús hacía era motivado por el amor. Sí. Sin embargo, siempre que Jesús acudía al necesitado, alguien se levantaba en su contra. Así que de antemano yo voy a dejar lo del final para el principio. Voy a revertir el orden. Así que lo primero que usted va a escribir ahí, los que les gusta escribir, es que usted va a escribir, para ser rompedores de techos, tenemos que estar dispuestos a que se nos vengan en contra. Voy a repetir nuevamente, para nosotros convertirnos en rompedores de techos, tenemos que estar dispuestos a que se nos vengan en contra. Porque el que es rompedor de techo no es el que se queda sentado esperando una solución. Porque el que es rompedor de techo no es aquel que solamente llega como curioso o espectador de lo que, como él cree que las cosas pueden pasar. No. El que es rompedor de techo es el que se enrolla las mangas y dice: yo no quiero ser parte del problema, yo quiero ser parte de la solución. Pero cuando hacemos eso, aquel que siempre ha observado el problema, pero nunca ha querido ser parte de la solución, lo primero que va a hacer es criticarnos. Porque la segunda cosa que ahora usted va a escribir ahí, estamos de atrás hacia adelante, es que para yo ser un rompedor de techo, voy a tener que hacer cosas extrañas, cosas inusuales. Cosas que ante los ojos de los demás pueden parecer una ¿qué? Locura. Cosas, mire, inapropiadas. Voy a decir acá, imprudentes. Amén. Este joven estaba muy necesitado, como muchos de los que estaban allí también. Mire, allí no especifica quién estaba más enfermo que quién tenía una necesidad mayor que quién. El punto es que cuando aquellos jóvenes vieron que ya no había manera de llegar a Jesús y aquel joven no podía caminar, estaba paralítico, ellos decidieron simplemente entrar por el techo de una casa que no era de ellos. Póngase a pensar que es la casa suya y que viene un desconocido que usted no tiene idea quién es y abre el techo para bajar a una persona para que usted le haga un favor. Dice, o sea, hasta que me pide el favor también me rompe el techo de la casa. Y si bien es cierto que nos han dicho que esos techos obviamente no eran techos como estos, ¿verdad? Ni de cemento, muchas veces eran de una paja, ¿verdad? Que era fácil de romper, independientemente ese es su techo. Así que posiblemente nosotros hubiésemos dicho en buen puertorriqueño, pero qué atrevido, pero qué imprudente, qué inapropiado, tenía que llegar a ese extremo. Bueno, y si usted es el que está desesperado, porque sabe que es la única oportunidad que usted tiene, que usted va a hacer. Así que para nosotros entender lo que es ser un rompedor de techo en la intercesión, tenemos que saber que cuando vayamos a interceder para romper un techo, no podemos interceder de cualquier manera. Tenemos que interceder sabiendo que esa intercesión posiblemente va a tener repercusiones. Lo voy a repetir, va a tener repercusiones en el mundo espiritual
y en el mundo natural. Siempre pienso en la historia de Daniel, que hace mucha referencia a los cultos de oración a él. Y cuando tomé las clases de intercesión también nos los enseñaron mucho. Y no es para menos porque uno de los ejemplos, wow, más impresionantes de cómo la Biblia nos enseña a poder tratar de imaginar y ver el mundo espiritual como si fuera tangible. Y dice que Daniel había orado y que desde el momento que oró, ya la oración había llegado al Señor. Y ya había un ángel que venía con la respuesta en el momento que él oró. Hay oraciones que nos han enseñado aquí que toman tiempo. Ana, sabemos que Ana intercedió y estuvo ahí hasta que insistió. Y sabemos que Elías hasta pensaba que estaba como loquita o que estaba borracha. Y decía, mujer, ¿qué te pasa? Pero hay otras oraciones que se dan desde el momento en que nosotros hemos orado. Lo que sí sabemos es que toda oración va a tener la respuesta en el tiempo perfecto de Dios. Pero en el caso de Daniel dice que fue en el momento, pero dice que algo en el mundo espiritual se interpuso. Dice que el espíritu de Persia se interpuso, decía la palabra del Señor. Así que tenemos que saber que va a haber repercusiones en el mundo espiritual y que va a venir algo en nuestra contra, pero que también cuando somos rompedores de techo, las personas en lo natural nos van a criticar. Dice aquí, miren que los fariseos, los religiosos, todas las personas que estaban allí, dicen que inmediatamente vieron lo que Jesús dijo. Fíjense, porque ellos estaban esperando que Jesús sanara al paralítico. Vamos a ver si de verdad lo sana, vamos a ver si de verdad se levanta. Pero Jesús, diga Jesús, qué lindo es Jesús, que es tan intencional y que lee las mentes y los corazones, y que nos ha enseñado que más allá de la sanidad física, lo más que le interesa nuestra salvación. Lo primero que le dijo a aquel joven fue: eres salvo. ¿Por qué? Porque vio cuán grande fe tuvo, que fue capaz de romper un techo de una casa que no era de él, como diciendo, yo sé que aquí es que está mi milagro. Así que vemos entonces cómo aquel joven es sanado, pero antes de ser sanado es sanada su alma. Y los fariseos y los religiosos comenzaron a decirse entre sí: ¿y quién se cree este? ¿Y qué se cree él? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Qué triste. Qué triste cuando nosotros tenemos la visitación de Dios de frente y no podemos identificarla. Así que ellos comenzaron a protestar por lo inapropiado de Jesús, por la blasfemia de Jesús, por la herejía de Jesús, porque Jesús estaba perdonando los pecados de un hombre cuando él supuestamente no tenía ninguna autoridad. Y Jesús, que lee los pensamientos como lee los nuestros, les dijo: bueno, ¿por qué ustedes piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle que eres salvo o decirle levántate y anda? Porque mire qué cosa. Para el ser humano no hay nada más difícil que entregar su voluntad a Dios. Dios lo que hizo fue, Jesús en ese momento, ir a lo más difícil y a lo más importante, a lo que era urgente y prioridad, que era salvarlo. Pero como eso no se ve, como eso no es tangible, eso es algo espiritual, la gente puede decir, bueno, tú dirás que eres salvo, que eso tú lo dirás, pero como de eso no hay evidencia, y ellos lo que querían ver era un show, pues Jesús se enfocó primero en lo que no era show. Jesús se enfocó en lo importante, que era lo espiritual, y dijo: yo te salvo, eres salvo porque tú tuviste una fe muy grande y muy sencilla a la vez. Pero luego dijo: pues yo les voy a mostrar que realmente yo tengo autoridad. Levántate y anda. Y aquel joven que ya había sido salvado por la gracia de Dios, ahora se levantó y anduvo, y dice que comenzó a saltar y a saltar y a saltar. Y yo solamente me imagino el rostro de aquellos religiosos de la época. Fíjese que después no dice cuál fue la cara que ellos pusieron. Lo que sí luego dice es que todo el mundo comenzó a maravillarse, a asombrarse, a pasmarse. Quedaron atónitos y perplejos, maravillados por lo que allí había ocurrido. Y todo el mundo, por causa de aquel milagro, comenzaron
alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuál es el techo que tú tienes que romper por otro? ¿O cuál es el techo que tú necesitas que rompan por ti? Quiero comenzar con un techo que Dios puso en mi corazón muy fuerte y que tiene que ver mucho con lo que el pastor estaba mencionando en el momento de la intercesión. En este tiempo se habla mucho de los choques generacionales. Se habla mucho de cómo la juventud está siendo influenciada, cómo la juventud está siendo marcada por unos moveres filosóficos que van totalmente en contra de la palabra del Señor. Pero la pregunta que Dios me hace a mí en esta noche y te hace a ti el desafío, tanto en lo individual como iglesia, y sobre todo si tú eres padre o madre, abuelo, tío, tienes algún joven a tu cargo, tienes esas responsabilidades. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo? Cuando nosotros comenzamos a interceder, algo muy importante que nosotros tenemos que saber, nosotros intercedemos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Nunca oramos algo que no sea bíblico. Nunca oramos algo que no esté conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que para que una oración sea viva y eficaz, la palabra dice que la oración del justo es viva y eficaz. Pero la oración del justo es viva y eficaz porque el justo sabe orar conforme a la palabra de Dios, conforme a la perfecta voluntad de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios. Pero el Señor nos hace un desafío que junto con esa oración intercesora, donde yo comienzo a interceder para que todo bloqueo mental, como oraban hoy aquí por la visión espiritual, sea llena del Espíritu de Dios. Nosotros como rompedores de techos no solamente no podemos quedar en la parte de orar e interceder, sino que vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos orado. Por lo tanto, ¿cómo yo estoy alimentando la fe de ellos? ¿Cómo yo ayudo a alimentar la fe de ellos? Porque muchas veces nos ponemos como jueces de la fe de otros. Nos encanta ponernos como juez de la fe de otro. Pero es que él no tiene fe, ya no tiene fe. ¿Y qué tú y yo, si somos rompedores de techo, vamos a hacer para que esa persona, su fe pueda ser alimentada? Porque lo que hicieron los rompedores de techo aquí fue que ellos tuvieron fe por él y descendieron por el techo, porque sí, que ellos creían que Jesús era la respuesta para aquel joven. Interpusieron incluso sus propios deseos. Ellos tenían mucha necesidad, pero ellos entendieron que en ese momento la urgencia mayor era su amigo, era aquel joven al que ellos estaban bajando por aquel lugar y dice que lograron ponerlo justo frente a la cara de Jesús. Ellos fueron estrategas. Ellos no lo hicieron a lo loco. Ellos se pusieron de acuerdo, lo planificaron. Ellos vieron dónde estaba Jesús y dijeron, no. Tiene que caer allí, la camilla tiene que caer allí, porque tiene que caer que no haya manera de que Jesús no lo pueda ver, que no haya manera de que pase desapercibido. Tiene que quedar frente a Jesús. Los rompedores de techo, en la intercesión y con nuestros actos, tenemos que alimentar la fe de aquellos que se sienten más débiles en la fe y ponerlos justo frente a la cara de Jesús, cara a cara con Jesús, porque aquello que nosotros no somos capaces de hacer, aquello donde nosotros tal vez vamos a tener limitaciones por más fe que tengamos, pero frente a la cara de Jesús no hay limitación que valga. Porque Jesús no necesitaba ni abrir su boca. Tan solo con ver su cara la gente era confrontada, era sanada, era libertada. No era la cara de cualquier persona, estamos hablando de Jesús. Lo pusieron frente a Jesús. Así que lo próximo que usted va a notar allí es que el intercesor que rompe el techo, junto con su intercesión, actúa y ayuda al débil de fe a ponerlo cara a cara con Jesús. A ponerlo cara a cara con Jesús. Porque yo le voy a decir una cosa. Si bien es cierto que ese hombre recibió el milagro completo, fue salvo, fue sano, salió saltando,
Gracias a Dios tenía casa, por lo menos tenía casa, no deambulaba. Pero nada más el hecho de haber tenido el privilegio de haber estado frente a Jesús, eso tiene que haber añadido un gran gozo al semblante de ese joven. Recuerde que en la época de la Biblia, en la época de Jesús, todo lo que fuera un cojo, un manco, un ciego, y todavía hay culturas así, en el Medio Oriente hay muchas culturas así, son desechados porque piensan que es una maldición. Piensan que se lo buscaron o se lo buscaron por los papás. O tal vez los que en la reencarnación dicen no es que reencarnó así, pues todavía no ha acabado de pagar sus pecados de la vida anterior y es el karma que le toca. Tantas cosas que la gente se inventa. Y tristemente nosotros a veces, aunque no utilizamos la palabra karma, caemos en lo mismo. Y empezamos a cuestionar qué habrá hecho, por qué estar así. Miren, no cuestionemos tanto. Mejor rompamos el techo para esa persona que tanto lo está necesitando. Si bien es cierto que el Señor en su palabra nos enseña que en la mayoría de los casos el milagro lo provoco yo mismo, porque Dios lo que quiere ver es mi propia fe. Y si bien es cierto que hemos aprendido aquí que Jesús lo que nos quiere llevar es que nosotros mismos podamos creer ciegamente y sencillamente, puramente como un niño en Él. Sí, también es cierto que hay momentos que tanto tú como yo hemos tenido flaqueza en nuestra fe. Y cuando yo tengo flaqueza en mi fe, aunque sí necesito ser confrontada, lo menos que yo necesito en ese momento, ni tú necesites que alguien te venga a juzgar tu fe. Por el contrario, tú lo que necesitas es que venga un rompedor de techo y te diga, vamos, wake up, ¿qué es lo que está pasando? No te preocupes, estás débil, yo te cargo, yo te ayudo, vamos para allá, vamos a llegar donde está Jesús. Porque miren que estamos en tiempos bien difíciles. Y digo esto con mucho respeto porque no tomamos con liviandad la oración, por eso estamos aquí. La oración es la herramienta más poderosa que tiene la iglesia del Señor. Pero la misma palabra dice que una fe sin obra es muerta. Una fe sin acción es muerta. Y junto con esa intercesión nuestra tan apasionada que sale de nuestro corazón y que sabemos que Dios la está escuchando, pero tal vez muchas veces Dios está diciendo, yo no solamente quiero que ores, yo necesito que hoy tú rompas el techo, porque hay alguien aquí desesperado que ya está a punto de perder la poca fe que le queda, y tú eres el que yo he escogido para que en esta noche, en esta mañana, en este día tú alimentes la fe de tu hermano, tú alimentes la fe de tu hermana, del niño, del joven, de esta generación sin Dios que va camino a la perdición. Dios mío, yo recuerdo el tiempo de cuando uno lee la palabra de Jueces, en el libro de los Jueces, que habla de un tiempo que sin Dios, un tiempo de vacío, un tiempo donde ya no se dejó de hablar de Dios. Y a veces tenemos que preguntarnos, y no estoy justificando las cosas, pero a veces tenemos que preguntarnos, y esa generación de la que tanto hablamos ahora, que es tan intelectual y todo lo mide por lo intelectual y todo lo mide por la filosofía y por todo se ofende y es hipersensible. Pero ¿quién los marcó así? Porque eso no llegó en el vacío. Algo tuvo que haber ocurrido, o mejor dicho, algo no ocurrió en el camino. Algo se perdió en el camino, porque necesitamos retomar. Que haya gente que se atrevan a romper el techo, aunque les digan ridículos, aunque les digan imprudentes, aunque les digan impropios, inadecuados, políticamente incorrectos. Porque la iglesia es exactamente eso. La iglesia es para el mundo inadecuada. La iglesia para el mundo es políticamente incorrecta. Porque se supone que nosotros lo que estamos aquí es estableciendo el reino de Dios, no el de los hombres. Dice la Biblia que el evangelio es locura para los que se pierden. Ellos no nos van a comprender y no pensemos que no podemos pretender que nos comprendan. En los discipulados
Cuando hablábamos del Espíritu Santo, una de las cosas que decía ahí en el libro del apóstol Nahum, ¿verdad? Él haciendo referencia a la palabra, es que mire, el que no es espiritual no va a entender lo espiritual. No pretendamos que lo entiendan. No querramos hacer las cosas acomodándolas a que las entiendan. Usted sabe que yo creo que el cansancio que tenemos la iglesia de este tiempo, porque hay un cansancio, hay como un arrastre, como unas marcas, y muchas de ellas tal vez posiblemente son por el hecho de que hemos querido hacer la voluntad de Dios, pero ajustándola para que los hombres nos aprueben. Y no hay manera que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios buscando que el hombre nos apruebe. Porque solamente tenemos un Señor al que servir. Y tenemos que decidir cuál vamos a servir. Muchas veces la recompensa va a ser y muchas veces Dios nos va a poner en favor y gracia de esos hombres. Y nos puede poner hasta en gracia y favor de muchos políticos. Pero muchas veces también el resultado va a ser todo lo contrario. Pero sea cual sea el resultado, si estamos convencidos de que lo que hicimos fue romper el techo porque Dios así nos lo mandó a hacer, no tenemos por qué tener miedo, ni mucho menos por qué angustiarnos. Tenemos que andar en paz porque hemos hecho lo que el Señor quiso que hiciéramos. Fíjese que en aquel momento Jesús no le dijo a ellos: ¡Ey! Mira, hay un paralítico que quiere que yo lo sane y no puede llegar hasta acá. Porque Jesús pudo haberle dicho: mira, eres sano desde allá arriba. Porque Jesús necesitaba tocarlo para que él fuera sanado. Así que Jesús no se ocupó ni se preocupó por darles instrucciones a nadie allí. Él estaba mirando los corazones de cada uno de ellos. Estaba examinando el corazón de ellos. Estaba examinando la actitud de ellos para saber cuán sencilla, pura y sincera era la fe. Porque mire, esto no se trata de fe grande o fe pequeña. Esto se trata de que la fe sea genuina y pura como la de un niño. Cuando va donde ti, tú eres maestra y te pone en tremendo aprieto porque te dice: aquí traje mi conejito que se murió. Mire, usted tiene que orar por él y se tiene que resucitar. ¿Y qué usted va a hacer? ¿No va a orar por el conejito? Porque esa es la fe que Dios quiere que tengamos. El niño va donde ti y te ve hasta en ese momento como una figura de autoridad, te ve como una representación de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad! Y te está diciendo: maestra, usted que siempre está orando, Missy, por favor, oré por ese conejo. Mira, se me murió, pero yo sé que Dios lo puede resucitar, porque usted me ha enseñado aquí que Lázaro resucitó. ¿Y qué vamos a hacer? La oración del justo es eficaz y puede mucho. Pero es eficaz y puede mucho cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Que muchas veces, aún sin hacer la voluntad del Señor, Dios tiene misericordia por aquel que lo necesita, definitivo. Recordemos que al final todo milagro de Dios es un don de gracia. Él lo da a quien se lo quiere dar. Él sana a quien Él quiere sanar y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y estamos claros que aún Jesús, teniendo el poder que tuvo, Él no sanó a todo el que se le paró de frente. Pero sí el patrón, pero sí lo que se supone que ocurra es que aunque nunca vamos a desmentir la soberanía de Dios y que sabemos que al final Dios tiene la última palabra. Y si Él dijo sí, es sí, si dijo no, es no. Pero se supone que si nosotros somos una extensión de Jesús, en la gran mayoría de los casos, si un enfermo viene o una persona viene con una necesidad, tiene que haber una respuesta de sanidad y de milagro, porque a quien estamos cargando es a Jesús de Nazaret. Pero Él está buscando gente que sea rompedora de techos. Así que Dios me hablaba de la juventud. Y decía que tanto en lo colectivo como en lo individual, y sobre todo si usted es padre que tiene una responsabilidad mayor, y sobre todo si usted es padre, varón, el sacerdote de su casa que tiene aún una responsabilidad mayor, usted tiene que romper el techo por ese hijo, por esa hija. ¿Cómo podemos romper el techo aparte de hacer un altar familiar e interceder continuamente por ellos?
porque no podemos controlarlos. Aun Dios, siendo soberano, nunca nos ha querido controlar. Por eso es que Él nos deja tomar decisiones. Él es nuestro ejemplo de lo que un padre debe ser. Él nos aconseja a través del Espíritu Santo, pero nunca nos controla. Pero aparte del consejo, de la intercesión, del ayuno, de esas herramientas que Dios nos ha dado poderosas, ¿de qué otra manera yo puedo contrarrestar toda esa filosofía hueca y vana, endemoniada que está entrando por la mente de ellos? Fácil, sencillo. Si usted le dedica 5 minutos, empiece a dedicar 10. Si le dedica 10, empiece a dedicarle 15. Comencemos a ver cuáles son las prioridades en nuestra vida. Porque a veces queremos espiritualizar tanto las cosas que, si bien es cierto que la herramienta de la oración es tan poderosa, se nos olvida que Dios está esperando que junto con la oración nosotros asumamos una responsabilidad de lo que no le toca a Él hacer. La oración nunca Dios la creó para que nosotros quisiéramos que Dios hiciera lo que nos toca hacer a nosotros. Eso es lo que la religión convierte la oración. La religión ha convertido la oración en un trueque con Dios, hasta el punto que nos creemos que Él es como el mago de la lámpara, que lo frotamos y que nos da 3 deseos cuando se los pedimos. Sí, porque así que creemos que es la oración. Porque a veces yo lo he escuchado y yo he cometido el error. A veces hablamos de la oración. Qué poderosa la oración. Mira lo que logró la oración. No. Qué poderoso al Dios al que oramos. Que hizo que nuestra oración, como oramos conforme a su voluntad, tuviera la efectividad que tenía que tener. Porque aunque la oración es una herramienta que Él mismo nos dejó, la oración en sí misma es hueca si Él no está en la ecuación. A Él es al que saltamos en la oración. A Él es que acudimos y de Él es nuestra dependencia en la oración. Una oración sin dependencia de Dios es una oración como la que hacen todas las demás religiones. Simplemente es idolatría hueca y vana, que estamos frotando la lámpara de Aladín porque mi hijo se está perdiendo, se está yendo para la discoteca. Señor, sálvalo, Señor, sálvalo. Muy bien, estás haciendo excelente, ora. Pero aparte de orar, ¿qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a dejar en las garras al enemigo? ¿O vamos a asumir la responsabilidad que nos toca a nosotros como iglesia, como padres, como tíos, como pastores, como maestros? Y decir, vente, vámonos hoy, qué sé yo, vámonos a un sitio que a ti te guste y vamos a tomarnos un frappé, un cafecito, vamos a tener un tiempo de calidad. Porque eso es lo que Jesús modeló a nosotros con sus discípulos. Jesús, mira que oraba, nadie oraba más que Jesús, pero Jesús le dedicaba tiempo a los discípulos. Porque Jesús sabía que su ministerio iba a ser totalmente inefectivo si Él no tenía comunión con la gente a la que estaba discipulando. Esto de un discipulado, usted sabe, usted allá y yo acá, un discipulado, no sé ni cómo llamarlo, impersonal, pastor, no sé qué palabra darle. Así no es que funciona. Claro que va a haber una efectividad porque estás enseñando la palabra y más si la estás enseñando bien. Pero lo que va a traer mayor efectividad es que tú y yo rompamos el techo y digamos, hoy voy a romper la agenda. Y que quede claro que esa agenda puede ser hasta agenda ministerial. Y Dios te diga, deja todo, suelta todo, llévatelo allá para el morro a volar chiringa y que se coma piragua de tamarindo como la que a mí me gusta. Si me van a invitar, que sea de tamarindo. Pero a veces tomamos esas cosas con liviandad. Y pensamos que tienen que haber truenos y relámpagos. Y ayuno de 40 días. Y vuelvo y digo, no subestimamos eso. Incluso Dios nos va a apretar el tornillo y cada vez vamos a tener que orar y ayunar más. Ese no es el punto. Ahora digo yo, Moisés, pato, no me voy a decir que yo dije que no oremos. Pero ¿qué estamos haciendo para romper el techo? A veces cosas tan sencillas hacen la diferencia. Cosas tan sencillas hacen la diferencia. Pienso en la familia. Pienso en hermanos. Oye, que poco se habla de los hermanos. Siempre todo es matrimonio. El hijo que se está perdiendo, la esposa que no viene a Cristo, el esposo que no viene a Cristo. Pero ¿y los hermanos? Porque mire que yo he visto muchos problemas de hermandad. Y la Biblia nos da enseñanza. Estuvo Caín y Abel, que eso terminó terrible, pero Esaú y Jacob, aunque después Esaú
decidió seguir otro rumbo en su vida y no terminó muy bien, pero su relación con su hermano, hubo una reconciliación, porque Dios es un Dios reconciliador. Así que romper el techo, más allá de la intercesión apasionada y de fe que sale de nosotros, es hacer algo que va a incomodar a los demás y que nos va a incomodar sobre todo a nosotros mismos. Eso es lo próximo que usted va a notar. Cuando yo rompo el techo, yo me estoy incomodando a mí mismo y posiblemente incomodo a los demás. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el padre Welsh. Bueno, los que saben que el padre Welsh tiene más de 40, definitivamente. El padre Welsh fue un sacerdote que cuando yo estaba en la escuela intermedia y high school, y como yo siempre, ese tema era un tema que a mí me apasionaba, todo que tenía que ver con el aborto, yo siempre estaba pendiente. Ese hombre salía en todos los noticieros todos los días. Ese hombre se paraba frente a los centros abortistas. Yo recuerdo que llegaban las jóvenes y él decía, yo no te puedo obligar, yo no te puedo decir que no entres, pero le empezaba a hablar del amor de Dios. Yo le decía, mira, nosotros te podemos ayudar, nosotros te vamos a ayudar en el proceso. Usted sabe que ese hombre lo asesinaron, pero de eso nadie habla. De la muerte del padre Welsh. Van tantos años ya de eso. Fue un mártir por la causa. Eso es romper techo. Y no estoy diciendo que todos somos llamados a ser mártires, ni tenemos que hacer grandes cosas. Algo desde la cosa más sencilla, como decía ahorita, irte a volar chiringa al morro. Ay, que él es muy grande ya, mira, a los 15 años que va a querer volar chiringa, me va a decir, ay papi, no sea ridículo, ya yo estoy grande. ¿De qué sabe usted? Lo que quiero decir es que a veces la cosa más insignificante, un detalle simple puede marcar y cambiar la vida de una persona y ser la diferencia entre una mala decisión y una buena decisión. Pero es que para mí eso es perder el tiempo, porque ya esa persona eso ya está muy perdido. Mira, hermano, nosotros los creyentes no podemos hablar así, porque mientras hay vida hay esperanza. ¿No pasó con el Aarón de la cruz? ¿Acaso ese hombre tenía alguna esperanza? Porque si usted iba a la cruz no era por cualquier cosita. Ese hombre tiene que haber sido bien malo para haber ido a la cruz. Sin embargo, Jesús le dijo que estaría con él en el paraíso. Así que cuando nosotros oramos para poder romper el techo, Dios va a mirar nuestra oración, le va a examinar y va a decir, yo recibo tu oración y la respondo y sé que me la estás diciendo de corazón. Pero Dios va a decir, ¿qué vas a hacer mientras yo respondo? ¿Cuál va a ser tu actitud mientras yo respondo? Y si yo te pido que hagas algo más, porque estamos claros de que la gracia de Dios es la gracia de Dios. Y que por lo tanto esto no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y de que al final Dios es quien decide. Pero muchas cosas van a depender de nuestra obediencia, de nuestro atrevimiento, de nuestra ridiculez. Vamos. Sí, atrévase. Haga el ridículo de vez en cuando. Cuando yo tenía 10 años de edad, en la iglesia donde yo me congregaba, había una hermana que se llamaba Blanca. Nunca lo voy a olvidar. De estas señoras que usted admira mucho porque son señoras ya adultas, pero no les duele ni una uña. Y unos jovencitos ya con 80 achaques. Y esas mujeres son una cosa, te dice, Dios mío, ¿pero dónde sacan energía? Y ella, ¡wow! ¡Dios la bendiga! Oye, es que era una hermana hermosísima. Y recuerdo que andar con ella era toda una aventura. Nosotros hacíamos muchas excursiones como la que vamos a hacer este sábado. Y nos íbamos para la playa, para esto, por donde quiera que íbamos, no importa para dónde fuera la excursión. Ella bajaba los cristales. ¡Mira! ¡Cristo te ama! ¡Arrepiéntete! ¡Mira! Y sacaba botellitas de agua, hacía un deambulante. Bueno, una cosa terrible. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y pienso en ella porque yo siempre la vi ella como una rompedora de techo, que no le importaba si se mira la loca. Mira qué loca, esa está más loca. Y recuerdo que ella siempre decía, mi locura es para Cristo. Ese era su lema. Está viva todavía, vivita y coleando, ¿saben? Y no le duele ni una uña todavía. Por si acaso. Así que es una mujer de oración. Porque lo que va a hacer la diferencia entre un activista, que es lo que nosotros no podemos ser, o una persona que quiere hacer y hacer y hacer el bien por su propia fuerza, eso es lo que nosotros nos tenemos que resistir a hacer, porque eso nos convertiría en religiosos. Pero la diferencia la hace
una vida de oración. Esa mujer era una vida, era una mujer de mucha oración. Y tú veías el fruto de su lugar secreto en su manera de actuar y su pasión por las almas. No importa si fuera un niño pequeñito o una persona anciana. Y esa energía, esa fuerza que ella tenía, que solamente provenía de esa relación que ella tenía con el Señor. Y ella siempre me enseñó y me decía: Loida, aunque tú veas, aunque la gente te diga loca, aunque la gente te diga ridícula, aunque la gente a veces te diga: ay, mira, está dispuesta siempre a hacer lo que Dios te mande a hacer. Tenemos que ser rompedores de techos. Dice aquí, voy a repetir el versículo que leímos, final. Dice que al instante, los últimos dos versículos, al instante delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Fíjese, me llama la atención. Pues yo dejo usted sabe que yo hago, ¿verdad? Yo dejo la camilla botada. Yo la dejo botada, digo, ni de ti me quiero acordar. Pero ¿sabe qué? Esa camilla era la evidencia de lo que él había vivido. Esa camilla representaba que donde quiera que él fuera dijera: mira, esta era la camilla donde yo me pasaba. Pero esta camilla se ha vuelto la evidencia de lo que Dios hizo por mí. Desde la cosa más sencilla, tú piensas que es sencilla. Tú piensas que es significante, yo pienso que es insignificante. ¿Hace cuánto no le dices a tu esposa o a tu esposo que lo amas? ¿Hace cuánto no le das una palmadita o una guiñadita? O le dices: qué rico haces el café. Y pensamos que esas cosas son livianas y tontas. Y es lo que nos convierte en rompedores de techo. Porque nosotros no podemos solamente ser intercesores, que no seamos intencionales. Porque una persona que ora pero no es intencional, luego de que ora nos convertimos en oradores religiosos. Y eso no significa que Dios no va a escuchar la oración. Pero recordemos que la principal razón, que lo dije la otra vez, por la cual nosotros oramos es para acercarnos más a Dios. Así que más allá de esa petición apasionada, Dios quiere ver que hay una intención. Y Dios está diciendo: yo voy a hacer, yo voy a obrar. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor pone en nuestra mano? Con el desconocido. Mi mamá me va a regañar porque ella dice: no me menciones, no me gusta, ella es tímida. Pero bueno, es tímida aquí porque ella ya es fuego. Eso es una cosa terrible. Cuando ella dice: vamos a orar y vamos a leer la palabra, usted no sabe. Mucha sabiduría. Pero mami siempre me dice: Loida, donde quiera que tú vayas, tú no sabes quién te está observando, quién nos está observando. Y si hay un alma de salvación, que con un solo gesto nuestro podemos hacer la diferencia. ¿Para bien o para mal? Así que ellos hicieron algo muy grande. Fueron estrategas, hicieron algo asombroso. Romper un techo que no era de ellos para que aquel joven pudiera acercarse al rostro de Jesús. Tal vez nosotros no necesitemos hacer tanto, o por el contrario tengamos que hacer mucho más. Sea, porque ya tengo que terminar, sea cual sea tu caso, sea que tú eres el que tienes que romper el techo por otro y lo sabes. Sea que tú estés viendo un hermano, un amigo, un conocido, un hijo, un esposo, un hermano, una hermana, que sabes que su fe se está debilitando y no está siendo un agente para alimentar su fe. Dios nos va a llamar a cuentas, porque Dios quiere que seamos rompedores de techos. Pero si por el contrario tú eres ese que hoy estás desesperado y tal vez estás ahí sentado y la gente ni se imagina tu historia, pero por dentro estás gritando y diciendo: si alguien rompiera el techo por mí, si alguien rompiera el techo por mí, si alguien rompiera el techo. Fíjate, porque el joven hizo su parte. Él creyó. Cuando Jesús le dijo: levántate, el joven se levantó. Porque la fe se demuestra en la acción. Fíjate que él no dijo: ah, no, ellos fueron los que creyeron, ellos fueron los que me trajeron. Y no. Él hizo su parte. Él tomó su camilla, se levantó y comenzó a saltar y a alabar el nombre del Señor. Desde lo más sencillo
hasta lo más asombroso, hasta lo más maravilloso, hasta lo más que pueda parecer una locura, si Dios lo ha puesto en tu corazón para romper el techo por alguien o por ti mismo, no lo dejes de hacer, porque dice la palabra que lo que ponga en tu mente hacer lo hagas, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén.